Oigan, ya llegó la vice, justo cuando Mendieta saltaba al escritorio, llegaba la vice a saludarnos, o sea que ya la tenemos con nosotros en la plataforma. Verónica Báez, tu vicepresidenta constitucional de la República, tú la conoces, no necesita presentación, así que la voy a poner de inmediato en pantalla. ¿Todo bien, Mendieta? ¿Todo bien? Sí, ya te voy a hacer conocer a la la vicepresidenta de la República, igual que a Kat, para que le mandes un saludo igual que a Kat. Dice, ¿estamos listos? Sí, hágame sí. Vacancísimo, ya, entramos. Les presento entonces a Mónica Badroja, vicepresidenta de la República. Qué lindo tenerla con nosotros nuevamente, dice. Hola, ¿cómo está, Fernando? Un gusto, qué agrado poder estar con ustedes un tiempo más. Ya hace tiempo que no estaba con ustedes, así que sí. Muchas gracias. Buenos días, Ecuador. Oiga, y lo que pasa es que usted ha estado con una vida tremendamente agitada. Nosotros sí hemos estado en contacto, ¿ah? No hemos perdido el contacto nosotros. La última vez que estuve con ustedes, estuve aún en Ankara, ¿no? Claro, estábamos en Ankara. Y quedamos en que cuando regresara nos juntábamos a conversar y luego ya las agendas se complicaron. Sí, así es. Sí, pero bueno, gracias. Para mí es un inmenso gusto y un inmenso honor también para este medio de comunicación tenerla con nosotros, querida vice. El apoyo en la caja de comentarios, por si acaso, es casi unánime, ¿no? Todos le mandan saludos. Dice, bueno, un nuevo evento, un nuevo atropello, si se puede, el nombramiento de Cynthia Gelibert o el encargo de la presidencia a Cynthia Gelibert. Usted ha enviado una carta, usted ha dicho, oiga, al menos infórmeme, de qué va esto, ¿no? Y cómo es que yo, siendo vicepresidente en todas mis facultades, refrendadas además en una sentencia, no soy considerada para recibir el encargo y ni siquiera para entrar a mi despacho. Así es, Fernando. Lastimosamente, como he sido clara en todas las últimas declaraciones, vivimos un claro golpe de Estado. Eso es, ya está. Recuerden a los ecuatorianos que yo venía advirtiendo a los ecuatorianos cuál era el propósito final de todo un ataque sistemático hacia mi persona, hacia la misma institución vicepresidencial. Era con el único fin de tomarse a la final el poder por la fuerza. Y las cadenas de persecuciones, no solamente conmigo, sino aquella gente que está a mi alrededor, en este caso tan lamentable, persiguiendo a jueces, persiguiendo hoy a abogados en la defensa, y en realidad quiere decir que estamos ante un Estado fallido, en donde la justicia ya no funciona, en donde vemos claramente una Corte Constitucional totalmente cuestionada por su silencio, mientras el Ecuador sangra, mientras el Ecuador se desangra literalmente por lo que está pasando, ¿cierto? El día de hoy, muy temprano, porque la verdad, Fernando y ecuatorianos, no hemos dormido con nuestro equipo de trabajo por lo que aconteció con el abogado, con el doctor Osvaldo Trujillo, que en este momento pues ha pasado y que ya le vamos a comentar y a denunciar a los ecuatorianos para que conozcan de primera fila qué es lo que está pasando. Y hoy, como entre las 5 de la mañana, presentamos la nueva acción de protección, ¿cierto? El acto de inconstitucionalidad al decreto 505, ¿sí? Que esto es muy importante para que por lo menos la Corte Constitucional se mueva, y este es un llamado muy puntual a la Corte Constitucional de lo que está pasando, porque mientras más se tarda en decir que la Constitución no puede ser atropellada, que es claramente, tenemos el 99% de juristas y de abogados, conocedores y expertos del tema, y sobre todo el sentido común de los ecuatorianos al no permitir que nuestra Carta Magna se atropelle de la forma en la que se está atropellando, ¿cierto? Pues reaccione y ponga orden en la Corte Constitucional. Mientras tanto, los días pasan y seguimos teniendo más casos de atropellamiento a esto. Eso, justamente. ¿Y qué pasa con esto? Porque también hay un escenario medio de sabiduría criolla, ¿no? Aprovechándose de los tiempos de los procesos de la Corte Constitucional, me doy de baja el decreto y emito otro absolutamente igualito unos días después, pero ya dando de baja aquel que está en análisis de la Corte Constitucional. Siempre un paso adelante. Ese es el propósito de la sabiduría criolla, ponerse irregularmente un paso adelante del otro.
Usted habla de eso sabiduría, Fernando. reviste un problema, vice. Reviste Sí, un problema porque al final nunca hay un detente, nunca hay un pare. exactamente. No podemos tolerar. Estamos tolerando y tolerando y tolerando. O sea, no podemos tolerar. Simplemente la ley está para cumplirla. No podemos tolerar el atropello y la violación a la Constitución y a la ley y a los derechos de manera tan flagrante. O sea, hemos llegado ya a un punto, como usted dice, sabiduría criolla. Yo lo hablo como el pueblo ecuatoriano. Yo no me vive esa criolla, ¿no? Algún ex vicepresidente le escuché en días pasados que hablaba de la zapada, ¿sí? Sí, Y es es así, eso. es decir, en el contexto básicamente está haciendo este país lo que él quiere. Él cree que es el Estado, lo siento mucho, él no es el Estado. El Estado es el conjunto de las diferentes instituciones que desempeñan aún los diferentes poderes que antes lo conocíamos en nuestra constitución anterior. Ahora son funciones, pero son diferentes poderes que tienen que respetarse la institucionalidad. Y él cree que es el único que puede hacer y deshacer. Y estamos Ok, hablando claramente del presidente, ¿no? Por si acaso. ingresada. Claro, obviamente. No, y las ínfolas del Estado soy yo creo que no le son atribuibles en este punto del contexto político a nadie más que al personaje que usted menciona, al presidente de la República. Óigame, pero ingresado esto, esta denuncia, esta demanda de inconstitucionalidad al decreto 505, va a seguir el mismo curso, va a seguir las mismas lógicas, va a seguir el mismo procedimiento que la anterior que todavía no está en resolución. Es así. O sea, la Corte Constitucional no es que ha negado el proceso, él cree que porque ya lo hizo la vez anterior, ¿no es cierto? Jugó con la Corte Constitucional, derogó el decreto y creyó que ese decreto, pues obviamente ya no se podía hacer nada. Lo que nosotros presentamos una excusa actuando de acuerdo a la legalidad para que esa acción que nosotros pusimos en contra justamente de ese decreto del 492, me parece que es, sea pues obviamente no tomado en cuenta, ya que enseguida hubo otro que era el 494, ¿cierto? Para ir avanzando. Entonces, él juega con los tiempos y obviamente juega con todos. Entonces, hoy la nueva acción de inconstitucionalidad recayó en el despacho de la jueza Teresa Núquez de la Corte Constitucional. Y lo que esperamos es que se pronuncie pronto y lo hacemos puntualmente, porque no podemos seguir soportando los ecuatorianos tal autoritarismo. Ya la violación a la Constitución es clara, son sus acciones claros de un dictador, porque ha atropellado todos los derechos de los mismos participantes en juego y de las vidas de las personas. O sea, ya estamos hablando de ligas mayores y parece que nadie está consciente de lo que estamos perdiendo las libertades individuales los ecuatorianos. Y en esa falta de conciencia, que yo creo que también se hace carne en las instituciones hoy por hoy. Usted ha ido afuera, ha ido a pedir la activación de la Carta Democrática de la OEA. ¿Con visos de qué resultados, querida vice? Porque al final también esto pasa por procesos y la burocracia internacional suele ser tan lenta o más lenta también que la burocracia nacional. Así es, a la final lo que pretendemos es que haya los pronunciamientos respectivos de las autoridades. No se puede hacer más nada internacionalmente, más que el pronunciamiento fuerte, porque claro, el momento que se cierra los canales con el tema internacional es el claro ejemplo que se vive obviamente ya de este aislamiento que ya tenemos en Ecuador. Recordamos que a este evento iberoamericano pues fue claro es decir, el rechazo internacional de las autoridades. Es decir, nos pinta una pantalla muy linda, que tenemos todas las relaciones maravillosas con otros países, cuando en realidad estamos en una crisis internacional. ¿Sí? Y mientras más escándalos, hoy en estos días se ha levantado nuevamente la CIDH, pronunciamientos de organizaciones de derechos humanos internacionales con lo que está pasando, ¿cierto? Es decir, porque ya hay una clara violación
ya los derechos humanos, lo que acaba de pasar con los niños de Guayaquil. Por favor, no tenemos a dónde más correr. Tenemos unas Fuerzas Armadas, una cúpula de Fuerzas Armadas involucrada en un desacato de la orden de una jueza, cerrándome la puerta de la vicepresidencia como institución. O sea, eso es una violación clara, no solamente al tema de derechos políticos, sino en realidad al tema humano. ¿Cómo una vicepresidenta puede maltratar una institución que se supone que tiene que proteger la Constitución? No se puede poner a favor de una persona, ellos como institución tienen que defender es la Constitución y su orden legítimo que tenemos los ecuatorianos. Entonces, obviamente esto activa el cuestionamiento, el proceso electoral está seguro. Si son las de las Fuerzas Armadas quien vigilan cada voto, quien da la cadena de custodia para los votos, ¿estamos seguros con las instituciones como el CNE? ¿Estamos seguros con un Tribunal Contencioso Electoral que falla a favor de que, según ellos, no hay violencia política conmigo, señor presidente, ni la señora canciller, han ejercido violencia política conmigo, les da la inocencia, ¿sí? Es decir, estamos gravemente cuestionados por el procesos judiciales internacionales. Creemos que vamos a tener un proceso justo los ecuatorianos. Por ese motivo he pedido que se active la Carta Democrática, porque el proceso está en peligro, está en riesgo. La voluntad de los ecuatorianos, nuestra democracia de elegir voluntariamente a nuestros gobernantes, está en un alto, en realidad, cuestionamiento en este momento con las instituciones que involucran el proceso. Por lo tanto, la vicepresidencia sigue manteniéndose en la misma línea, Fernando. Tenemos que reclamar que el proceso sea justo, que el proceso no se vea comprometido, que el proceso sea transparente, en igualdad de condiciones para todos los candidatos. Tenemos 16 candidatos, 16 candidatos que en este momento son los directamente afectados en sus propuestas, en su democracia, en el poder avanzar con las ideas hacia los ecuatorianos en su propuesta de gobierno. Entonces, esto tenemos que cuestionar los ecuatorianos. No podemos tolerar, Fernando, lo que está haciendo la Corte Constitucional al silenciarse o está omitiendo, ¿cierto? O qué es lo que está pasando en este momento, porque parece que tenemos un régimen de terror, ¿no? Y esta es la denuncia que yo quiero hacer en su espacio, Fernando, que es el tema de lo que pasó ayer con el doctor Osvaldo Trujillo. El día de ayer tenía que desarrollarse la audiencia del caso de mi hijo Sebastián Barreiro. Ayer le tocaba a la fiscalía demostrar las pruebas por las cuales le humillaron a mi hijo encerrándole en la roca, sin prueba alguna, como lo he venido diciendo. El día de ayer tenían que mostrar, era el descargo de pruebas y alegatos que tenía que mostrar la fiscalía. Y resulta ser que al abogado defensor lo allanan en nombre, porque no tienen pruebas, no tienen elementos para el tema del caso de mi hijo Sebastián, no tienen cómo sustentar. O sea, el propósito era que la audiencia no se diera en esta denuncia que usted me hace. Es correcto. Por eso armaron todo este show malicioso para evitar que el abogado defensor pase a la audiencia. Es un proceso penal. Forzaron un allanamiento a su domicilio para buscar cualquier indicio que le involucre con este caso y terminaron, obviamente, con su detención, que, ojo, ecuatorianos, ya tiene más de 24 horas detenido sin que se haya levantado la audiencia, sin prueba alguna de lo que los titulares armados por sus troll centers hablaban y decían: el abogado de la vicepresidenta y de su hijo con nuestras fotografías están involucrados en casos de narcotráfico. Oye, sí. ¿La fiscalía es así de funcional al interés político del gobierno? Es una herramienta que usa los gobiernos de turno. Esta no es la excepción. Esta no es la excepción. Yo ya he venido denunciando los procesos de la fiscalía, que es claramente políticos. Se usa para la persecución política. En este momento el doctor Trujillo es una víctima. ¿Por qué? Porque defiende a Verónica Abad. Porque las personas que se acercan y me dan los espacios son automáticamente perseguidos.
y este allanamiento injusto, porque está metiéndose en un grave problema en derecho internacional. Para los que ustedes no saben y que creen que la zapada, como venimos diciendo, les va a funcionar, porque mandan titulares para deshonrar el trabajo prestigioso que ha venido desarrollando el doctor Trujillo en el caso de la defensa de la vicepresidencia. Ahora, se dice que la información que sale de Fiscalía es que existía un gran número de municiones no registradas en casa de Osvaldo Trujillo. La contrainformación es que se dedica al tiro práctico, que es uno de sus hobbies, pero en todo caso debería tener registradas estas municiones, en teoría. Y es correcto. Es como cada arma, él lo tiene, porque es un coleccionista también de armas ilegales, obviamente, están legalmente registradas, justificadas, y lo que dice la Fiscalía, ¿cierto? Es que le vinculan a la investigación que lleva la Fiscalía. No existe, no es verdad. Los actos de corrupción en el sector de la justicia y todo lo que está en este caso que están investigando, lo único que están haciendo es usar para saber cómo nos pueden a nosotros aliar al tema del narcotráfico que ha venido en una constante, digamos, deshonrando el prestigio de la vicepresidenta, queriendo involucrarnos en el tema porque ya no saben cómo hacerme a un lado. Ya no les ha funcionado el soborno a los jueces, el atemorizar a jueces, el perseguir a los jueces. Recordemos que este caso Fachada está involucrando a jueces anticorrupción, ¿sí? Por lo tanto, lo que está realizándose en este momento, y obviamente hasta este momento que ya han pasado más de 24 horas, que no se ha levantado la audiencia porque ni siquiera existe un parte, porque no tienen cómo justificar el allanamiento que acaban de hacer el día de ayer, con tan solamente... No hay un parte, dice, discúlpeme que le interrumpa, no hay un parte del allanamiento y el... Toda la madrugada no hubo un parte, Fernando. Nosotros hemos estado en vigilia toda la noche, no hemos dormido, esperando a ver qué es lo que se inventa. Fue exactamente lo que hicieron con mi hijo. Exactamente lo que hicieron con mi hijo. Primero lo metemos preso, luego vemos qué nos inventamos en el parte. Es lo que se hizo con Freddy Carrión también, ¿eh? Exactamente, es tal cual como hacen los allanamientos al domicilio. Recordemos que él es un jurista que ha mantenido la defensa y lo ha hecho muy bien, de manera muy profesional. Y obviamente se lo hace en razón de esta investigación de actos de corrupción, de abogados, porque los titulares salieron así, abogados y jueces. Y después fue jueces y un penalista. Y después ya no pusieron narcotráfico, ya pusieron el tema de municiones. Ahora pruébenlo. Ahora pruébenlo. A él lo aprenden no por encontrar algún indicio o evidencia que lo vincule con esa investigación de fiscalía, sino que lo aprenden por encontrar en el domicilio las municiones por el deporte que él practica. Que nada lo vincula a la investigación que lleva la fiscalía, vuelvo a repetir, por esos actos de corrupción de la justicia, ¿cierto? Y quienes han mencionado. Si no hay parte hasta este momento y 24 horas después, oficialmente Osvaldo Trujillo no está detenido. Deberían soltarlo. Por eso digo, están cometiendo ya un delito y grave, muy grave, de haber prácticamente allanado y secuestrarlo, ¿cierto? Si es que lo tienen, ya es casi un secuestro. Si lo siguen teniendo detenido sin prueba alguna por ser tan solamente el abogado de la vicepresidenta, por ser el que defiende el caso de Sebastián Barreiro y su inocencia, que cínicamente los jueces pasaron al mes de marzo, 13 de marzo. ¿Por qué no dejan que nos defendamos y que veamos las pruebas que tanto dicen tener ellos del caso de Sebastián Barreiro? Mi hijo es inocente, como lo es el doctor quien defiende la causa y varias causas mías penales que justamente se han construido y se han levantado en mi contra. Yo estoy seguro que si yo me muevo a cualquiera de los países donde tengo colegas, abogados, amigos y les cuento que el día que debía darse la audiencia de un caso que está denunciado como una persecución al hijo de la vicepresidenta de la República, agarraron preso en un allanamiento al abogado para que no vaya a la audiencia, realmente esa gente se arranca los pelos, pues no se puede creer
los sistemas normativos puedan resistir ese tipo de abusos. Es correcto. Por eso lo que digo, internacionalmente esto es gravísimo lo que está haciendo, porque recordemos que la CIDH sigue mi caso, tiene en sus manos mi caso de persecución política y de discriminación de todo lo que he pasado en más de un año que tenemos ya. Entonces, tomarse a la fuerza el defensor de la causa nuestra, de nuestra persecución. O sea, solamente en un estado de dictadura podemos esperar eso. Óigame, y abonando a esta denuncia que usted me hace un minuto usted me decía, ¿sabes qué? No les ha funcionado el tema de la extorsión, no les ha funcionado el tema de los sobornos a los jueces, y me quedó eso, me encendió una alarma y me quedó dando vueltas en la cabeza. ¿Usted tiene información de que se ha intentado sobornar jueces por parte de representantes del Ejecutivo, emisarios del Ejecutivo o algo similar? Siempre nos llega. Mire que yo hice la denuncia antes que la jueza hablara del presidente del Consejo de la Judicatura, el señor Godoy. Yo hice una acción legal en fiscalía, una acción urgente, pidiendo una acción urgente hacia el TCE, porque a mis abogados se acercaron el día que estuvimos en la audiencia en el juzgado, donde ella tiene el despacho, y nos habían comentado de que el día anterior había estado el, el presidente del Consejo de la Judicatura, el señor Godoy. Y de hecho lo publicó en sus redes, la visita, que curiosamente había entrado al despacho de la jueza que el día siguiente iba a dictar aún el fallo. ¿Cierto? Entonces, no es coincidencia. No, ellos no visitan Denuncia, porque aman a la denunciadamente con un gente. pendrive, además, Exacto. denunciadamente con un pendrive. Y ella, Eh, obviamente, yo le hice un cuestionamiento, de hecho, al presidente en redes sociales. ¿Por qué la visita? ¿Acaso eso no es intimidación a un juez que está llevando un caso de un tema nacional? ¿Visitarlo el día anterior? ¿Eso es ético? ¿Eso es moral? Y ni siquiera sabía que lo que después denunció días pasados o digamos el mismo día que nos dio el fallo la jueza, que lo denunció y hoy tiene un proceso y está perseguida. Está oiga, me dice, perseguida usted, además. sí, y lo ha denunciado y en teoría ya entregó el pendrive, vamos a ver qué contiene. Eh, Ahora, dice, usted desde que llegó de Ankara no ha podido ocupar ni un solo segundo el sillón de la vicepresidencia. No. El momento que la jueza dictó el fallo oral, que ya era una orden, caminamos hacia la institución, hacia el despacho vicepresidencial y no nos dejaron entrar los militares. Estaba vallado, ¿sí? A una cuadra, de hecho tuve que entrar caminando la cuadra porque estaba todo lleno de mallas y obviamente no abrieron la puerta del despacho vicepresidencial hasta el día de hoy. Ya tenemos una sentencia escrita que hemos notificado a presidencia, a vicepresidencia, al CNE, al tribunal, a la Asamblea Nacional, al contencioso electoral, a la Defensoría del Pueblo, a Fuerzas Armadas, todo lo que ordenó la jueza, ya están notificados de manera escrita, despachados por sus ventanillas para que acaten la orden y no lo han hecho hasta este momento. Ya vemos a la ministra, ¿no es cierto?, que dice A eso iba, ¿no? Existe la rebeldemente sentencia dice que oral. no lo va a hacer. Claro, exactamente eso, ¿no? La sentencia es muy específica y en este espacio leíamos cuáles eran las características que debían contener unas disculpas públicas por parte del Estado para que sean aceptables al menos en los sistemas supranacionales como la Corte Interamericana, el sistema interamericano en general. Es correcto. Eh, las disculpas emitidas por Twitter no reúnen esas características, son muy escuetas y tremendamente vagas. Ahora, está detallada en la sentencia el tipo de disculpas que se debe pedir. La ministra ha dicho que no las pedirá nuevamente. ¿Qué se hace ahora, vice? Mire ustedes, el desacato a la orden de una juez que cae ya en un delito.
Entonces, ¿por qué ellos cometen delitos de manera flagrante, como nos han demostrado todo? Porque colocar una vicepresidenta que está usurpando funciones es un delito. ¿Por qué ellos confían tanto y lo hacen? Es porque la justicia está altamente cuestionada. Entonces, para que tengan esa confianza de poder hacer deliberadamente, de manera flagrante, todos estos actos dictatoriales que tienen en este momento ya claros y evidentes ante las leyes y la Constitución. Entonces, se manejan como una naturalidad, ya ahorita es normal, han normalizado el violentar las leyes, las normas, la Constitución, el Estado de Derecho, no respetan a la persona, mucho menos van a respetar los derechos que mantiene una persona, como son los derechos políticos en mi caso, como son los derechos humanos en mi caso, ¿cierto? Porque recordemos a la vicepresidencia que también tiene un decreto que cumplir, ¿cierto? Tengo que regresar para Turquía, pero resulta ser que no tengo ni Kipux, no tengo un correo electrónico institucional. Se supone que es cómo voy a hacer el traslado a Turquía para cumplir, ¿cierto? Es decir, por eso he usado mi correo personal para decirle a la señora secretaria del señor Novoa que por favor, qué es lo que está haciendo, ¿no? Para cumplir ese decreto que está ordenando el señor candidato presidente, ¿sí? ¿Usted conoce a Cynthia Yeliver? ¿La conoce? ¿La ha visto de algún lado? ¿Ha tenido oportunidad de conversar con ella? ¿Sabe quién es? Es correcto, la conozco y la conozco muy bien. Es el anillo íntimo del señor Novoa. Es una de las mujeres que conoce mucho y a profundidad la vida de él, tanto personal como profesional, ¿sí? Entonces, es claro y evidente qué es lo que se está gestando ahí. O sea, él no respeta el tema de la representatividad de la mujer, no la respeta, él la usa. Y he sido muy clara y enfática con eso. Él usa las mujeres y hay mujeres que se dejan usar y hay mujeres que no nos dejamos usar, que pedimos que nos respeten, que respeten nuestros derechos, que respeten nuestro pensamiento, que respeten la representatividad en un Estado y en un gobierno. Sin embargo, hay mujeres que no lo hacen. Es el caso de ella, ¿no? Por supuesto, por eso está ahí, por eso pone y saca las horas que quiere para atropellar la Constitución de esta manera. Entonces, exigir el cumplimiento de la ley es deber de todos. Hay que exigirlo por las vías que se pueda, Fernando. Y no me voy a cansar de hacer todos los actos legales que tenga que hacer. Ellos están esperando que yo saque gente y me vaya a confrontar con ellos y baje completamente el respeto hacia la ciudadanía de los ecuatorianos. Eso no va a acontecer. ¿Usted No, tiene información sobre si ella ha actuado en calidad de vicepresidenta de la República o de presidenta encargada en razón de este nombramiento como vicepresidenta? sí, es correcto. Hay un secretario que en este momento está en funciones, en vicepresidencia, y se supone que nadie sabe cómo llegó ahí. Para que llegue ahí debe tener la orden de su superior. O sea, en este caso, ella como institución, supuestamente, ¿no es cierto? Porque nadie puede ser contratado porque sí, un rango menor, ¿verdad? Ahora, Entonces, ya tenemos un secretario ahí a quien le hemos pedido información, la carta que hice visible, ¿cierto? Pidiendo qué es lo que se ha hecho, pidiendo, es decir, información si hay fondos dentro de la vicepresidencia para cumplir el decreto presidencial. Hay que llenar formularios, hay que hacer un montón de cosas. No me estoy yendo de turismo, para que el que tenga claro. De hecho, dice que la Cancillería tiene que darme un nombramiento, pero la canciller dice que ella no sabe nada, que no puede decir nada, que nada ella tiene que decir en el tema. o sea, a ver, porque de verdad que me vuelvo loco con todo esto. Usted me está diciendo que a la vicepresidenta de la República, además con una sentencia ratificando esa condición, no la dejan sentarse en su escritorio, no le dan el nombramiento para que cumpla la misión que en teoría y medio abusiva, no medio, rotundamente abusivamente están exiliándola, digamos, para cumplir Así es correcto. funciones diplomáticas. No tiene sueldo,
¿Desde cuándo no recibe usted sueldo, vicepresidenta? Desde noviembre del año anterior, el inicio del Ok. ejercicio del O sumario. sea, desde el sumario no recibe usted ningún ingreso y tampoco los valores correspondientes a su traslado a Ankara y de regreso. Es correcto. Yo tuve que financiar, es decir, el Estado cometió nuevamente otro atropellamiento a los derechos humanos míos porque me envió a una misión y me dejó botada. Yo tuve que venir con mis recursos, yo tuve que pagar el hotel, yo tuve que pagar todo en Ankara, ¿cierto? Y me dejó abandonada. O sea, un Estado que abandona es una cosa de no creer, una cosa de locos lo que estamos viviendo los ecuatorianos. Pero esto es con el único propósito que me tiene aquí, Fernando, firme y fuerte, y decirles que no voy a renunciar. Es justamente para que quede un precedente de lo que puede hacer una persona autoritaria con poder. Y que los ecuatorianos tienen que aprender a valorar la paz, el Estado de Derecho, la Constitución, aprender el valor de la libertad. Sin libertad no vamos a poder jamás nunca encontrar los caminos de la justicia ni de la paz. Entonces es un llamado profundo de reflexión a los ecuatorianos que aplauden maravillosamente lo que está pasando y se burlan, como que si Claro. fuera cualquier cosa. A ver si nos despertamos ecuatorianos, lo que nos están quitando el derecho a nuestras familias, hasta nuestra libertad de pensamiento, de expresión, porque todo eso han querido hacer conmigo. Han querido callarme, han querido amordazarme, mandarme a Turquía para que no me calle, para que no hable de las cosas que tengo que hablar como gobernante. Es decir, hoy vivo yo eso, mañana van a ser ustedes los que vivan eso. Ya tenemos periodistas perseguidos, ya tenemos abogados víctimas, ya tenemos jueces víctimas de todo este gobierno. Los tenemos, víctimas Óigame, apresados de este gobierno, Fernando. Fue mi hijo Sebastián Barreiro y hoy es el doctor Osvaldo Trujillo, por poner una defensa clara basado en el derecho y en la justicia. óigame, vice, realmente y cada vez que converso con usted me quedo un poco más espantado de las cosas que suceden en este país. Ahora, ¿vale la pena? Usted me dice, no voy a renunciar, no voy a ceder, y desde lo personal yo lo entiendo, ¿no? Uno dice, que yo, ¿por qué tengo que renunciar? Pero al final usted está viviendo todo esto, ¿no? Y esto no tiene un efecto menor también en la psiquis y en el estado de ánimo de uno. Entonces, la pregunta cae de cajón. ¿Vale la pena esta disputa donde además usted parece ser la parte más frágil de todo este escenario? Es real, Fernando. La presión psicológica, emocional que he tenido durante un año es muy fuerte. Sin embargo, ese mismo atropello, si hoy lo hacen conmigo, mañana lo van a hacer con aquellos que depositaron su voto de confianza en mi persona. Es decir, es el país en este momento quien está corriendo el grave riesgo. Ya pasó de ser un tema, lo superé. Soy una persona resiliente porque eso sí lo soy. Soy una mujer de batalla, de guerra. 25 años vengo peleando por mis mismos ideales, luchando por los mismos ideales, haciendo entender la importancia de la libertad, del respeto a la vida, del respeto hacia los derechos individuales de las personas. No es un momento de ahora, no. Sin embargo, hoy vemos claramente atentado desde ya 45 años de vida democrática que tiene el Ecuador. Vamos a retroceder nuevamente a una dictadura. Eso nos merecemos los ecuatorianos, nuestros hijos, nuestras familias, nuestros sueños. Ya no, los ecuatorianos ya no podemos soñar, ya no podemos estructurar a nuestros jóvenes, decir yo voy a soñar en ser tal cosa, ya no puedo soñar en ser un abogado, ya no puedo soñar ser un político, ya no puedo soñar en construir mi casa, porque ahora todo es un delito, todo es oscuro para los ecuatorianos. No hay oportunidad, no hay trabajo, nos violentan, nos matan, nos incriminan. Entonces, en realidad, ¿vale la pena? Sí vale la pena, porque si hubiera muchos ecuatorianos que estuvieran conscientes de lo que ya estuviéramos en otra etapa, si hubiéramos ecuatorianos más conscientes de los valores que les estoy hablando y compartiendo y pidiendo que reflexionen ecuatorianos, estaríamos Pero ha ya en evaluado, un estado.
pero no ha evaluado, por ejemplo, y esto de verdad, con todo el respeto del mundo, no ha evaluado de decir, ¿sabes qué? Oye, ¿sabes qué? Esto es un desgaste significativo, renuncio y luego busco volver ya como una propuesta presidencial, en una papeleta, en una siguiente elección o algo por el estilo. ¿No se lo ha planteado en algún momento? No, porque el honor y el silencio no van de la mano, Fernando, nunca. El honor y el silencio no van de la mano. Si uno quiere ser una persona de honor, cumple su palabra, habla sobre lo que hace, sus acciones lo hablan. El resto es estar con una persona que ha engañado al Ecuador, que no ha cumplido su palabra en ningún momento. Los mínimos acuerdos que pudimos haber llegado para concretar un momento de paz para los ecuatorianos no le importó. Y eso es que nos ha llevado hasta este momento. Por lo tanto, me mantengo en el honor. Por eso no voy a callar. Por eso no voy a menguar mis acciones legales y de acuerdo a derecho que me da la Constitución y me da la legalidad y la legitimidad de ser la vicepresidenta constitucional de la República. Lo voy a mantener, Fernando, hasta que el Ecuador despierte de lo que estamos viviendo. Y este medio está firme con la legalidad y creemos además, esta postura ha sido pública, que la legalidad la asiste, señora vicepresidenta de la República, Verónica Abad, a quien yo le agradezco muchísimo. Ah, se me quedaba algo, discúlpeme, le robo un minutito más. Claro. Sin estar presente, usted fue una presencia permanente en el debate presidencial, flotaba en el aire el tema de Verónica Abad. ¿Cuál es su evaluación del debate vicepresidencial del domingo? Bueno, todas las ideas son válidas, ¿no? Son lindas, son muy proactivas y productivas para el Ecuador, de las diferentes corrientes de pensamiento. Es totalmente de acuerdo. Solamente que hay un detalle ahí. Si nosotros no arreglamos nuestro Estado de Derecho, todas las maravillosas ideas serán echadas al tacho de basura. Porque no nos falta ley, nos falta hombres y mujeres que sean capaces de cumplir esa ley. ¿Hay vacíos? Sí. ¿Hay cosas que arreglar? Sí. De hecho, hay que reformar muchas cosas en la ley. Pero la ley la tenemos. Lo que pasa es que en este momento no la estamos cumpliendo. Nadie quiere cumplir la ley. Entonces es como ese refrán que dice, somos un país sin Dios ni ley, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, sí, la propuesta de los vicepresidenciales tiene que ser más enfocado en realidad al compromiso como ecuatorianos de cumplir y hacer cumplir la ley. Algo que no está dando ejemplo el gobernante en este momento en el país. ¿Y hay algún binomio? No le voy a pedir porque vi la entrevista que hizo ahora más temprano con Jeff Sanguña y sé que no me va a decir, oiga, este candidato o este otro me gusta más o menos, pero hay alguno que usted diga, ¿sabes qué? Este binomio me parece que está bien conformado, creo que estas personas podrían darle un avance al país en ese sentido. Bueno, aquí nosotros tenemos que ver el tema que en campaña es maravilloso proponer. ¿Quién de ellos en realidad podemos? Ya acabo de pasar eso, ¿no es cierto? Es decir, nos proponen, yo reconozco mi error de haber creído en una persona, por lo menos que haya sido mínima de palabra, que no lo es, ¿cierto? Y resulta ser que las acciones, los hechos nos demuestran todo lo contrario. Entonces, en realidad, los mecanismos de los ecuatorianos es saber el nivel de compromiso que tiene. Y eso se lo ve en el orden, se ve en la forma de la agrupación, porque para ser un partido político se necesita cumplir algunos puntos, aquellos que conocemos de la política seria, la que estudia, la que entiende, la que quiere comprender el sistema, la que echa propuestas de acuerdo a esa línea de pensamiento que es importante, pues podemos diferenciar. Pero en realidad me parece que hay buenos candidatos. Tenemos 16 candidatos en los que podemos tener esperanza en alguno de ellos. Por favor, no nos enfrasquemos en uno, dos. Tenemos 16. Démosles la oportunidad para escucharlos atentamente y sobre todo las acciones en las que se comprometen. Creo yo que el momento que tengamos gobernantes comprometidos con la causa del Ecuador, no sus beneficios personales, no el grupillo que maneja alrededor. No, necesitamos saber de que
el bien común es mucho más grande y abarca un tema social muy álgido que en este momento el Ecuador tiene, como es la inseguridad y lo que estamos viviendo y la falta de trabajo y empleo. Ninguna agrupación política se le ha acercado a decirle, oiga, vice, cuando termine la tormenta, véngase para acá. La verdad, amigos tengo en varios movimientos, porque son 25 años que he hecho política. Sin embargo, no pertenezco a ningún partido político. Siempre me ha gustado levantar escuelas políticas para enseñar política. Lo he hecho muchas veces en mi vida durante este ejercicio y soy fiel creedora de que es importante la reforma en la política. En la política necesitamos reforma. Y creo yo que los ecuatorianos, conforme vamos pasando los años, hay unas generaciones nuevas las cuales merecen tener una nueva perspectiva de lo que es en realidad la política, que es servir. Ya nos hemos alejado mucho de esa parte y creo que hay que volver a refundar esas ideas y esos valores en el corazón de los jóvenes. Leo entre líneas y se me hace que por ahí la vemos en una papeleta más adelante. Quería decir. Y yo me pregunto algo, ¿no? Y yo le soy honesta, no me voy a salir de la política. He nacido para la política. No lo voy a hacer, a retirarme de la política. La política, o bien cierto, es candidato, pero también puede servir de otra forma la política pública, que es a lo que me he dedicado. Pero si no tenemos hoy en día un Estado de Derecho firme, una democracia firme, mañana no puedo pensar en ser una candidata si sé que me van a volver a perseguir. ¿Qué mujer va a poder hoy levantarse si sabemos que tenemos en este momento una debilidad de derecho y de constitución y de respeto a los derechos políticos como mujeres? ¿Quién? Ya hay mujeres que dicen, no, yo no quiero. Sin embargo, el sistema está hecho para que la mujer participe, pero es el mismo sistema quien lo usan para perseguir, para aplacar esa voz que es tan importante en el conjunto de la construcción del Ecuador, que tiene que volverse a levantar. Yo soy muy creedora de eso y tengo mucha esperanza y sé que los ecuatorianos van a responder a esa esperanza, que necesitamos mirar hacia arriba, ya no hacia abajo. Necesitamos mirar hacia arriba, porque de arriba es donde va a venir nuestra reconstrucción y nuestras reformas del país, Fernando. Bien, vice, muy agradecido por su tiempo, que además he abusado de él, así que No, le mando un gracias a gigantesco usted. abrazo. Pero espero nada más que no pase tanto tiempo para que nos volvamos a sentar a conversar, vice. Propongámonos eso. Sí, yo le voy a visitar a Guayaquil. Me encanta Buenísimo. Guayaquil. No he ido ya algún tiempito a Guayaquil. El día que estuve fue muy rápido, pero yo le ofrezco el primer visitante, pues espero que me abra las puertas a su medio. Estaré ahí con ustedes. Esto va en corte y a su equipo de comunicación. Inmediatamente terminado este programa. Un abrazo. Ok, Un abrazo. Fernando, un gusto a ustedes. Bendiciones, Igualmente. Ecuador. Gracias. Igualmente para usted, vicepresidenta. Muchas gracias. Verónica Abad, vicepresidenta de la República, que nos acompañaba conversando un poco sobre eh, la nueva denuncia que hace a la Corte Constitucional, la petición que ha hecho de la activación de la Carta Democrática de la OEA y, por supuesto, del contexto nacional, del debate vicepresidencial, de lo ocurrido ayer con la audiencia de Sebastián Barreiro, que no pudo llevarse, se declaró fallida por un allanamiento que se hizo en la casa y en la oficina del abogado Osvaldo Trujillo, defensor de Sebastián Barreiro, hijo de Verónica Abad, y también en algún momento defensor de Verónica Abad. Vamos a tratar de continuar averiguando sobre este tema, porque hay cosas tremendamente preocupantes que menciona Verónica Abad. Por ejemplo, que el abogado Trujillo tiene ya más de 24 horas en aprehensión sin que exista siquiera un parte que justifique esa aprehensión. Cuestión que no es poco preocupante dado el estado de la situación jurídica, no solamente de Verónica Abad, sino del país en general. Decía Verónica Abad, además, creo que, y esto es una denuncia de la vicepresidenta de la República, creo que tanto Fiscalía como el gobierno nacional, el Estado central, empiezan a actuar en tándem para llevar a cabo una persecución en contra mía, nos decía Verónica Abad.